que cada niño es totalmente diferente a los demás, con o sin discapacidad, pero existen una serie de patrones comunes del desarrollo infantil o etapas de crecimiento. Por ejemplo, que de 0 a 3 meses el niño empieza a sonreír, que de los 7 a los 12 meses se puede sentar solo, que de 1 a 2 años recuerda eventos simples, responde a su nombre y sube escaleras, y así sucesivamente. Es como cuando usted pasa a una cita de crecimiento y desarrollo y le preguntan la edad de su hijo, y con base a esa información le empiezan a preguntar otro tipo de cosas, que si gatea, que si se sienta solo, que si responde al nombre, que si mira, que si señala, y demás actividades que están contempladas para que se realicen dentro de ese rango de edad. Ahora bien, recordemos que hay chicos a quienes les toma un poquito más de tiempo desarrollar cierto tipo de destrezas y a otros puede que incluso un poco menos, pero digamos que todo está dentro de cierto tiempo para desarrollarse de manera típica. Y es ahí cuando estas etapas de crecimiento nos sirven de referencia a la hora de identificar posibles señales de alerta ante una detección temprana frente a un caso de trastorno del espectro autista. Ojo, estas señales se pueden evidenciar a partir de los 18 meses, es decir, del año y medio en adelante, pero es importante aclarar que no necesariamente el niño o la niña debe presentar todas estas señales de alarma. ¿Por qué? Recuerden que estamos hablando de un espectro y esto nos da a entender de que algunos chicos, aun siendo de la misma edad, pueden presentar señales totalmente diferentes a la de los demás. Toda esta información es completamente verificable. La encuentran en el DMS-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que contiene descripciones y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales, que a su vez nos define y nos ayuda a asegurar de que el diagnóstico sea preciso y sea consistente. Y por favor, siempre recuerden que esto debe ser realizado por un profesional de la salud. En la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan consultar este manual y puedan ampliar la información que necesiten. Siendo así, veamos cuáles son estas señales de alarma. No responde al nombre, es decir, usted lo llama y el niño o la niña continúan realizando la actividad que están haciendo sin manifestar ningún tipo de respuesta. Esta respuesta no necesariamente tiene que ser verbal, por ejemplo, puede voltear a mirar. Y en muchas ocasiones este signo de alarma se confunde con un problema auditivo. Deficiencias en el lenguaje verbal. Aquí podemos observar un retraso en el desarrollo del lenguaje y en la adquisición de nuevas palabras. También se pueden presentar ecolalias, que consisten en repetir una palabra o una frase. Esta ecolalia puede ser inmediata, por ejemplo, que tú le digas al niño, hola, ¿cómo estás? Y él te responda, hola, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? En el caso de una ecolalia tardía, se puede dar cuando el chico constantemente repite frases o palabras que ha escuchado anteriormente, por ejemplo, en los programas de televisión. En otros chicos se puede presentar una regresión en el lenguaje a partir del año y medio, es decir, que nuestros chicos desarrollan su proceso de lenguaje verbal y su balbuceo, su adquisición de palabras de manera muy típica, y a partir de esta edad presentan una regresión, como si les hubieran borrado de la memoria todas estas palabras que habían adquirido. Mira el gato. Mira el gato. Poco o nulo contacto visual, ya sea cuando le hablas o cuando le señalas algún objeto, de igual manera que él no señale los objetos que son de su interés. Pobre seguimiento de instrucciones, aun cuando éstas pueden ser cortas, simples o sencillas. Dificultad en la relación social. En algunos casos se refleja para establecer, mantener y realizar conversaciones, desde simples hasta un poco más complejas, y en otros incluso puede llegar hasta no tolerar el acercamiento físico.
Estereotipias o movimientos repetitivos. Unos pueden estar relacionados con el cuerpo, es decir, que nuestro chico gira, salta, camina en punticas, aletea sus manitos y realiza otro tipo de movimientos de manera repetitiva. En algunos casos, estos movimientos pueden ir acompañados de sonidos o de ecolalias. Cuando estas estereotipias son en relación con un objeto, lo que nos quiere decir es que realiza este movimiento involucrando otro objeto de su entorno. Por ejemplo, dar vueltas a una cuerdita o a un cordón, o enrollarse y estirarse la camiseta. Digamos que esas son como algunas de las actividades que se puede realizar. De igual manera nos referimos al momento del juego. Vemos que muchos chicos alinean sus juguetes, ya sea de manera horizontal o vertical. Esto también es una estereotipia. Dificultad para cambiar las rutinas. Pueden presentar patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal y pueden presentar una gran angustia frente a cambios pequeños. Algunos tienen rituales de saludo, la necesidad de tomar el mismo camino para ir o volver de algún sitio, comer los mismos alimentos durante días o meses, la hora de bañarse, la hora de cada merienda y así sucesivamente con todas las actividades que puede realizar. Intereses fijos y restringidos. Estos es en cuanto a su intensidad o foco de interés, que no son típicos. Por ejemplo, un fuerte apego o precaución por objetos inusuales, los palitos, las piedras, las botellas. Acá también podemos hacer referencia a la extrema fijación por el contacto con el agua, de igual manera con las comidas, con las formas, con las texturas y demás tipo de elementos con los que puedan desarrollar cualquier tipo de fijación. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Un ejemplo de hiporreactividad sería una indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, y un ejemplo de hiperreactividad sería una respuesta desfavorable o adversa ante un estímulo auditivo, por ejemplo el sonido de la licuadora, el ladrido de los perros o los sonidos tipo motor. De igual manera sucede con todas las demás áreas que puedan experimentar nuestros sentidos. Por ejemplo, las texturas, el olfato, las luces, el movimiento al que estamos expuestos en nuestro entorno. Algunos chicos, frente a cada uno de estos estímulos sensoriales, puede presentar una hiper o una hiporreactividad. Pocas o nulas expresiones faciales, tanto propias como de reconocimiento de las emociones del otro, ya sea felicidad, tristeza, enojo, sorpresa y demás. Agresividad o autoagresividad. En algunos casos, esta se da como resultado de la impotencia o frustración de no poder expresar o comunicar una situación que les afecta de cualquier manera. En otros casos, se pueden presentar conductas impulsivas o de no medir el peligro en algún tipo de situaciones. Dificultad en los patrones de sueño. Sus periodos de sueño se trastornan, algunos duermen menos, tienen dificultad para conciliar el sueño, despiertan con frecuencia en la noche y su sueño es fragmentado, y después presentan dificultades para volver a conciliar el sueño. Sin duda alguna, la incidencia de cada una de estas características sobre un niño, una niña o un adulto con trastorno del espectro autista puede desencadenar comportamientos de difícil manejo o lo que se conoce como conductas disruptivas. De ahí la importancia de que usted se informe, aprenda y siga trabajando por la inclusión. Bueno amigos, pues estos son los signos que con mayor frecuencia se presentan ante una sospecha de un trastorno del espectro autista o autismo.
Recuerde por favor siempre acudir ante un profesional de la salud. De esta manera pues hemos llegado al final de este espacio por el día de hoy. Recuerden compartir este material, dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.